Bueno es estar en casa, amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, iglesia. Nuevamente le damos la bienvenida a este lugar, amén. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir que usted esté bien atento a esta palabra. Recuerde que el pastor y yo estamos predicando en serie. Y es importante que usted recuerde la palabra del domingo anterior, para entonces conectarla con esta, amén. Así cada domingo cuando estamos en una serie, todos los temas tienen que ver unos con otros. Y el tema de hoy, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Recuerden que venimos hablando acerca de la parábola del sembrador, amén. Y en Marcos capítulo 4, verso 26, decía además Jesús, decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús estaba hablando a sus discípulos y en esta ocasión, ya no le dice el reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. El reino de Dios es semejante. En muchísimas partes de los evangelios Jesús hizo alegorías respecto al reino de Dios. Y daba parábolas y decía, el reino de Dios es semejante a esto. Pero en esta ocasión, Él dijo, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces podemos entender con esta afirmación de Jesús que el reino de Dios avanza, crece, se establece y se manifiesta a través de la semilla de la palabra. Por eso Él le decía a los discípulos, tienen que entender la parábola del sembrador, porque si no entienden esta parábola no van a entender las demás. La parábola del sembrador es la que explica la operación del reino de Dios, cómo opera el reino de Dios en la tierra, cómo opera el reino de Dios en tu vida y en mi vida, amén. Y es importante tomar en cuenta estos detalles, porque todo lo que Jesús decía tenía un porqué y un para qué, amén. Y entonces Él establece, Jesús, que el reino de Dios es de esta manera. Y vuelve a tocar el tema de la siembra y de la semilla. Anteriormente ya había hablado de que el reino de Dios era como el campo donde se siembra la palabra. Hablamos de los diferentes terrenos, amén. Ahora, si Él viene hablando de que el reino de Dios es como cuando un hombre siembra una semilla, significa entonces que Él está esperando fruto. Jesús está esperando fruto, está esperando cosecha. Él anda buscando frutos. Él espera que el fruto de la semilla de la palabra se manifieste en cada uno de nosotros, se manifieste a través de su iglesia. Nadie que reciba palabra de Dios queda sin fruto. Nadie que reciba palabra de Dios queda sin fruto. La palabra es una semilla. Es la semilla que contiene el reino, la manifestación del reino. Y muchas veces podemos ver entonces y decir y tal vez concluir, no toda semilla es semilla de reino. No toda semilla es semilla de reino. Por eso es que vemos cuando la semilla de la religión es sembrada en la iglesia, no produce los frutos del reino. Pudiéramos entender entonces las debilidades que hay en las diferentes iglesias, porque muchas veces no se siembra la semilla correcta. La religión, cuando se siembran palabras de religión, la cosecha de esa siembra no va a ser el reino, no va a ser el reino, porque la religión no tiene nada que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Por eso es que usted no está en una religión. Usted está en una relación con Dios, no en una religión. Porque la religión no puede traer los frutos que trae esa relación que usted tiene con Dios.
Es importante que usted entienda la diferencia. Cuando usted le habla a alguien, le habla a una persona, no le ofrezca una religión, ofrézcale una relación con Dios. Amén. Entonces, el reino de Dios opera en tu vida totalmente. El reino de Dios opera de acuerdo a la siembra de la semilla de la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere para tu vida, los planes de Dios, el propósito de Dios, los dones que Dios te da, todo lo que Dios entrega a tu vida es una semilla que cuando esa semilla crece y da fruto, manifiesta el reino del Señor. Amén. Mucha gente en esta época bíblica, cuando los apóstoles escribieron, estaban esperando a un libertador, estaban esperando a un hombre que trajera la libertad física, estaban esperando a alguien que liberara al pueblo judío del yugo romano. Y ellos pensaban que ese era el reino. Ellos pensaban que ese era el reino. Pero Jesús en diferentes ocasiones les manifestó y les dijo: el reino no consiste en comida y en bebida, el reino consiste en poder de Dios. Y en esta ocasión les dice: el reino es como cuando un hombre siembra una semilla. Ahora, no es una siembra de opiniones humanas. No es la siembra de lo que alguien creyó e interpretó y de acuerdo a sus propias experiencias vividas saca una conclusión y eso es lo que te presenta. Ese no es el reino de Dios. Esa no es la semilla correcta. Por eso debemos estar alertas y pendientes. Recuerde la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Recuerdan? En Mateo 13:24 dice que un hombre sembró buena semilla, dice. Sembró buena semilla, pero se durmió. Y dice que vino el malo y mientras él dormía sembró mala semilla. ¿Cuántas veces has recibido una semilla de fe? ¿Cuántas veces hemos recibido una semilla de esperanza? Pero nos descuidamos con esa palabra y viene el malo y siembra la semilla de desesperación, de frustración, de negación de los principios de Dios. Creo que a todos nos ha pasado. Por eso debemos estar alerta cuando usted recibe la semilla de una palabra de reino. Cuídela, sosténgala, manténgala, crezca en ella, avance con ella, porque esa semilla es la que va a traer la manifestación del reino a su vida, la manifestación del reino a su familia, la manifestación del reino a esta nación. Es esa semilla de reino. Amén. Debemos ser muy cuidadosos y discernir lo que oímos, lo que leemos. El pastor tocó el domingo pasado acerca de ver con cuidado lo que escuchamos y cómo lo escuchamos, qué actitud tenemos para escuchar. Es importante porque lo que usted escucha se le añade. Lo que usted escucha se le añade. Y si usted comienza a escuchar semillas que no son del reino de Dios, usted no va a engendrar el reino de Dios en su interior. No va a manifestarse, no va a recibir las bendiciones del reino de Dios, porque no se está gestando la semilla correcta. Amén. Es importante no exponer nuestros oídos a la mala semilla de la incredulidad. Es importante no exponerlo. No exponga sus oídos a todo. Tenga cuidado. Ore a Dios. Escoja lo que escuche, lo que ve, sobre todo en YouTube. No todo lo que está en YouTube es semilla de reino. Ahí hay semilla que lo que hace, que trae es confusión. Ahí hay semilla que lo que hace es que te siembra incredulidad. Ahí hay semilla que lo que hace es que te siembra frustración. Y tenemos que tener mucho cuidado
mi amado hermano, la situación por la que nuestro país está pasando en este tiempo. Te lo digo por mí, porque tú escuchas y escuchas y escuchas las noticias y se te añade la frustración, se te añade la molestia, se te añade las ganas de... Por eso debemos de contrarrestar esas semillas de incredulidad, de desesperanza con la verdadera semilla del reino. Amén. Si tú tienes un terreno, un huerto, tú lo cercas, tú lo cuidas, tú no dejas que a esa semilla le caigan gusanos, le caigan plagas, porque tú estás cuidando la semilla. Así debemos cuidar la semilla que es sembrada en nuestro corazón, la semilla del reino. No se conforme con el hecho de ser buena tierra, porque dice que el hombre se durmió y había sembrado buena semilla en buena tierra, pero dice que se distrajo, se olvidó de aquello. Y vino el malo y sembró una semilla contraria. Esté alerta, sobre todo en este tiempo que Cristo está a las puertas. Esté alerta. Dele el valor a la palabra de Dios que tiene. Amén. La palabra de Dios que usted recibe no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros somos directamente los responsables de activar el reino de Dios en nuestras vidas por medio de sembrar la palabra del reino y cuidar esa semilla. Somos directamente los responsables, no le echemos la culpa a más nadie. Tú y yo somos los responsables de cuidar esa semilla, de hacerla crecer, permitir que Dios te siembre. Cuando tomas la Biblia y comienzas a leer la Biblia, tú estás permitiendo que Dios siembre en tu corazón semilla del reino. Cuando tú escuchas una palabra de Dios y abres tu corazón, tú estás permitiendo que Dios siembre semilla del reino. Amén. Cuida esas palabras, amén. Porque allí va a estar tu victoria. Allí va a estar nuestra victoria. La palabra de la semilla del reino tiene poder dentro de ella. Usted agarra una semilla, lo he dicho en otras ocasiones, y usted ve la semilla pequeñita y usted no se imagina el árbol inmenso que puede salir de allí. Una semilla de aguacate, que es una de las más grandecitas, una semilla así, pero comparada con el árbol del aguacate, bueno, toda esa altura, todas esas hojas, todo ese tallo, todo eso que tiene, todo ese fruto que tiene ese árbol, está en esa semilla. El potencial está allí, en esa semilla. Ahora, la semilla sola está desprotegida. Necesita ser protegida. Necesita ser protegida, amén. Entonces, la palabra del reino tiene poder dentro de ella. Es la palabra del reino. El exponente de la palabra puede ser muy bueno. Hay muy buenos conferencistas, hay muy buenos motivadores, excelentes. Pero la palabra del reino es la que trae el poder. No es la persona, es la palabra la que trae el poder. Es la palabra la que te puede liberar, es la palabra la que te puede sanar, es la palabra la que te puede cambiar. Amén. Por eso no debemos poner nuestra mirada en hombres, sino en la palabra de Dios. Toda la fe que tú y yo necesitamos está contenida en esa semilla que es la palabra de Dios. Está allí contenida, amén. Marcos, el mismo Marcos, más adelante en el verso 27, 4:27 dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, sin que él entienda cómo. Y aunque el sembrador no sabe y no entiende el proceso, no lo entiende, sigue sembrando porque sabe que la ley de siembra y cosecha funciona. Funciona. Usted siembra en su corazón,
semilla de la palabra de Dios, del reino de Dios, y usted va a tener cosecha del reino de Dios. Pero si usted siembra semillas contrarias, semillas que lo que son normas rígidas, esa semilla no va a dar fruto del reino de Dios. Amén. Entonces no tratemos la palabra de Dios como cualquier cosa, sino entendamos ese potencial que hay allí cuando vemos la palabra como una semilla. La fe de esa palabra, la pureza, la integridad de la palabra de Dios. La integridad de la palabra de Dios. Y debemos recibirla con reverencia. Por 4 razones. Tal vez hay más, pero en esta mañana vamos a hablar de 4 razones. ¿Por qué debemos recibir la palabra de Dios con reverencia? Entendiendo que es el reino de los cielos que está contenido allí en esa semilla. Amén. Número 1. ¿Por qué es simiente incorruptible? Dice Pedro, primera de Pedro, el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y en el verso 24 hace una afirmación, dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios no se corrompe, no se daña. La palabra de Dios es pura, es íntegra y es verdad. Cristo, que es la palabra encarnada, dijo, yo soy la verdad. Entonces la verdad de la palabra de Dios en tu vida no cambia. Cuando tú recibes una palabra de Dios, eso no se daña. Si Dios te ha dicho a ti que te va a bendecir, Dios no va a cambiar eso, porque la palabra tiene una integridad. La palabra no cambia. Dice la Biblia que los hombres pasan, crecen, viven, mueren, pasa todo, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no pasa, amén. Por eso es que debemos de cuidar lo que escuchamos y no mezclar la semilla del reino con semillas que no son del reino. Tal vez no estás viendo los frutos que tú quisieras ver en tu vida. Hay que revisar qué se está sembrando. ¿Qué estás sembrando en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo que se siembre en tu corazón? Porque si la cosecha no es lo que yo quiero, yo necesito revisar la semilla. ¿Ven? ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús iba a Jerusalén, a cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios? Ya Él les había hablado a ellos de que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que padeciera y que muriera por los pecados de los hombres. Y Pedro se levanta y le dice, Señor, no hagas tal cosa, no vayas. Increíble que unos momentos antes Pedro había recibido una palabra del cielo de parte de Dios que le reveló quién era el Cristo. Jesús había preguntado, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se levantó Pedro como una flecha y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había recibido la semilla del reino, de saber quién era Jesús. Y unos minutos después la mezcló con la semilla del miedo, del temor, de las circunstancias, y quiso decirle, no vayas a hacer lo que viniste a hacer. Fue lo que realmente le dijo. Porque mezcló la semilla. ¿Se da cuenta? Cuando usted recibe una palabra de Dios que marca su vida, que le trae una promesa, cuídela. No permita que esa palabra se mezcle con otras semillas. Yo sé, yo creo que yo puedo tener mi casa propia. Dios me ha dicho que me va a bendecir y me va a permitir que yo tenga mi casa propia en Venezuela, bajo esta situación. Y entonces se levanta alguien y le dice, no, casa propia ahorita no se puede comprar nada. Nadie puede comprar nada ahorita en Venezuela.
y le mata la semilla. Se mezcla la semilla allí. Y usted dice, es verdad. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? Necesitamos tomar la semilla de la palabra de Dios, sembrarla en el corazón y cuidarla, regarla con oración, con alabanza, con gratitud, con búsqueda de esa palabra cada día. Porque si la semilla se mezcla, se pierde la esencia de la semilla. Se pierde la esencia de la semilla. La semilla no es corruptible, es eterna. Lo que Dios le diga a usted es eterno. Tiene peso eterno. Tiene peso eterno. Se lo dijo a Abraham, te voy a bendecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y han pasado casi 4,000 años de esa semilla, de esa palabra que Dios le dio a Abraham. Y hoy usted y yo disfrutamos de eso. Porque en la fe de Abraham nosotros somos bendecidos y esa promesa nos alcanza a nuestras familias. Pero usted creyó esa palabra. ¿Cuántos creen que son simiente de Abraham? ¿Usted cree esa palabra? Entonces, si usted es simiente de Abraham, esas promesas que le hicieron a Abraham son suyas. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Entonces significa que usted es coheredero con Cristo. Significa que usted es coheredero con Cristo. Pero cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando la cosa se pone chiquita, que no vemos, se pone oscura, tendemos entonces. Eso es como cuando usted siembra la semilla y entonces va cada rato a destaparla para ver si está creciendo o no. La va a matar. La va a matar. Dice que el hombre la siembra y él no entiende cuál es el proceso, pero la semilla crece. Usted siembra esa semilla y pasa un tiempo y después usted ve el retoño. Y después la mata comienza a crecer. Ese es el proceso natural de la siembra. Y escúcheme, ese es el proceso natural del reino. Porque el Señor dijo que el reino era así. Ya no es una parábola, es una afirmación. El reino funciona así, opera así. Toma la semilla de la palabra de Dios, siémbrala en tu corazón. Semilla respecto a lo que sea. Mira, hemos recibido una semilla de salvación. Usted un día recibió a Cristo en su corazón. Usted se arrepintió de sus pecados y usted decidió entregarle su vida a Jesús. ¿Usted sabe que si usted se muere esta noche usted se va al cielo? Porque usted tiene esa semilla ahí. Usted la ha dejado crecer. Si alguien tiene duda que si usted muere hoy se va al cielo y dice, bueno, no sé, no estoy seguro, revise entonces qué semilla recibió. Porque el reino de Dios se manifiesta. El ADN de la semilla, que es la palabra de Dios, contiene el reino de Dios. Y se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar, ¿ven? Número 2, ¿por qué tomar en cuenta la palabra y darle el valor que ella tiene? Porque esta palabra permanece en los cielos. Permanece en los cielos. Salmo 119, 89 dice, para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces el cielo es como un almacén. Es como un almacén donde hay palabra de Dios para ti, para tu casa, para tu nación. Hay palabra de Dios allí. Palabra profética que es desprendida y es jalada por ti desde la tierra. Cuando tú entiendes cuál es la semilla del reino y oras por eso. Cuando tú recibes una palabra de Dios y tú oras por esa palabra. Señor, tú me dijiste. Señor, tú me dijiste que voy a ser bendecido. Señor, tú me dijiste que me vas a sanar. Señor, tú me dijiste que me vas a proveer. Señor, tú me lo dijiste y yo lo creo. Y todos los días le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Riego esa semilla para que esa semilla pueda manifestar el reino de Dios. Escúcheme,
el reino opera así. Así lo estableció Jesús. Así lo estableció Dios. Así opera el reino de Dios a través de la fe. Opera de esa manera, no hay otra forma. Así que si usted no le han resultado muchas cosas, comience entonces a ver la semilla que está sembrada en su corazón y comience a regarla. Comience a cuidarla. Agradezca por esa semilla. Es una manera de cuidar la semilla. Agradecer. Señor, gracias porque sé que tú lo vas a hacer. Gracias porque sé que tú me lo vas a dar. Porque ya te lo digo. Amén. La semilla de la palabra de Dios permanece en los cielos. Número 3. La palabra de Dios no regresa vacía. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Usted no ve que la lluvia cae y justo antes de llegar al cielo vuelve a subir. No hace eso. La lluvia cae y riega la tierra. Y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Nunca regresa la palabra de Dios vacía. Ninguna palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón cae por tierra. Que hace 20 años el Señor me dijo que siguiera creyendo, que siguiera orando por mi familia, por mi matrimonio. Pero han pasado 20 años. Esa palabra no cae en tierra. No cae en tierra. 25 años pasaron desde que Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo de tu esposa. 25 años pasaron. Pero cumplido el tiempo, la palabra se manifiesta. El problema es que nosotros queremos sembrar hoy y queremos ver la planta ya con fruto y todo en 5 minutos. Y hay un proceso. Hay un proceso. En el reino de Dios, y este es el secreto del reino de Dios, la palabra, que es la semilla, es para todas las cosas. Para todas las cosas que tienen que ver con tu vida, la palabra de Dios es la semilla. ¿Tú quieres algo en tu vida? Siembra palabra de Dios en ese tema, en tu corazón. Siémbrala. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. Siémbrala en tu corazón, riégala y espera por esa palabra. Y se va a manifestar. Se va a manifestar, amén. Cada semilla se reproduce conforme a su especie. Por eso hay que predicar el evangelio completo. Por eso es que hay que hablar de salvación, de santidad, pero también de liberación y de sanidad. Porque todas son semillas del reino que están esperando ser aladas por ti. Están esperando ser creídas por ti. Están esperando poderse sembrar en ese terreno, en ese corazón y dar fruto. El más interesado en que su palabra dé fruto es Dios. Porque Jesús dijo que el reino de Dios consiste en poder. ¿Significa esto entonces que el poder tiene que manifestarse en la iglesia? Tiene que manifestarse en la iglesia. Hay que sembrar semillas de fe. Hay que sembrar semillas de fe para que dé fruto la manifestación de ese reino. Amén. También la palabra de Dios, su importancia también radica en que siempre actúa en los que la reciben. La palabra de Dios siempre va a traer un fruto en quienes la reciben y la creen. En quienes la reciben y la creen. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, aunque los hombres, las mujeres la demos, la entreguemos, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces no puedes definir si recibes o no recibes una palabra dependiendo del vaso que te la da. Porque es palabra de Dios. Obvia el vaso y quédate con la palabra. Es la única manera que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. ¿Sabe? Nosotros no escogemos nuestras coberturas espirituales. Dios nos las coloca. Dios las pone. Cuando tú recibes una palabra de Dios, entonces esta actúa en ti. Cuando la recibes con mansedumbre, con fe, echas fuera toda opinión. Pero es que a mí no me parece, pero es que yo no creo que eso sea así, pero es que no entiendo eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? No entiendo, no me parece. Palabra de Dios. No tiene que ver con tu opinión ni con mi opinión, es palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a entender estos principios y a recibir la palabra de Dios como es palabra de Dios, por lo tanto tiene que manifestarse un fruto en mi vida, entonces voy a ver los frutos. Voy a ver los frutos. Pero a veces nuestra tendencia humana es decir, no, pero es que la prédica no se estuvo ahí más o menos. ¿Sabes? No me movió. No me movió. La palabra de Dios tú la tomas, te muevo o no te muevo. Tú la tomas y dices, Señor, esta es tu palabra, yo la voy a creer, la voy a sembrar en mi corazón, voy a creer por esa palabra y entonces voy a ver la manifestación del fruto. Amén. Debemos reposar y confiar que la semilla de la palabra tiene el poder para hacer el trabajo. Tiene el poder para hacer el trabajo. Después que tú siembras la semilla, por el oír la palabra, por confesar la palabra, hay dos maneras de sembrar la semilla. Usted escucha la palabra de Dios con fe, pero usted confiesa, mantiene una confesión de esa palabra. Es importante mantener la confesión de esa palabra. Amén. Entra entonces en el reposo de la fe. No es como el hombre que se fue a dormir y se descuidó. Y vino el malo y le pisoteó todo el sembradío. Y sembró semilla mala. Este no es el caso. Este reposo de la fe, ¿qué es el reposo de la fe? Es saber que la palabra del reino es poderosa en sí misma para cumplir lo que Dios te ha ofrecido. Entonces, cuando recibes una palabra del reino, cuando se te siembra en el corazón, no estés, ay, entonces papá, pero es que a mí me dijeron que me iba a prosperar, ya ha pasado un año, estoy más pelado que rodilla chivo. No puedes estar escarbando y abriendo. Espera el proceso. Espera el proceso. A lo mejor no estás listo para recibir el fruto todavía y necesitas ser procesado. Señor, tú me dijiste, dime ahora qué hago, Señor, para prepararme para recibir esa palabra, para manifestar esa palabra. Y entonces comienzas a prepararte. Amén. Piense en Marcos 4, mismo Marcos 4, del 26 al 27, decía además el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y dice, el 27, y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando acá dice duerme y se levanta de noche y de día, es decir, sigue su rutina, sigue su vida. No está en estrés, sino Dios me habló, Dios me dijo que iba a hacer esto y yo continúo con mi vida esperando la manifestación de eso. Amén. Continúas con tu día a día, no estás estresado. Amén.
De acuerdo al tipo de semilla será el tipo de trabajo que la semilla va a hacer y el tipo de cosecha que tú vas a recibir. Como yo sé, tengo la revelación de que es una palabra de Dios y sé que esta palabra no vuelve vacía, no vuelve atrás, sino que cumple lo que Dios le mandó a hacer esa palabra. Entonces yo me agarro de ahí. Yo me agarro de allí y reposo en la fe. Reposo en la fe, amén. Todo lo que nosotros recibimos y obtenemos, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Es imposible hacerlo por nuestras propias fuerzas. Amén. Sino que hemos creído en la autoridad que trae esa palabra. Vas a ser levantado. ¿Quién lo dijo? Lo dice Dios. La autoridad que trae esa palabra es la que engendra el reino de Dios allí. Por eso debemos entender y no echar por tierra. Bueno, yo tomo esto no me cuadra, esto no me gusta, eso yo lo dejo. ¿Saben? A mí me gusta cuando la Biblia habla de esto y de aquello. Me gusta cuando habla de santidad. Señor, eso de que el marido tiene que ser marido de una sola mujer, eso no me cuadra, no me gusta. Yo quiero tener 2 y quiero tener 3. Toma la palabra. Señor, tu palabra dice que el hombre de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. Señor, mira esta inclinación que tengo. Padre, ayúdame, sácame esta cosa. Renuncio, Señor. Renuncio, Señor. Libérame. Estás sembrando, estás regando esa palabra, la estás regando allí. Amén. Hay gente que quiere ver el fruto del reino, pero no quiere sembrar el reino. Quiere sembrar otra semilla, no las semillas del reino. Entonces después vienen los desastres y dice, Señor, ¿por qué tú permitiste tal y cual cosa? Somos expertos para echarle la culpa a Dios. Y el Señor dice, yo te di a ti una palabra. ¿Qué pasó que no caminaste en ella? Mire, después de que Jesús, ¿se acuerda la ocasión cuando Jesús maldijo la higuera? Jesús maldice la higuera y dice la Biblia que después que maldijo la higuera, Él se fue a Betania a dormir en casa de Lázaro con sus discípulos. Jesús no se quedó así parado enfrente de la higuera para esperar que se secara. Y vamos a viajar, dale que yo te dije que te secara, sécate pues, sécate. Él se fue porque Jesús sabía el poder que había en la palabra que salía de su boca. Amén. Jesús tenía fe en el poder que salía de él. Más adelante, en otra ocasión, en el mismo Marcos 4, en el verso 35, Él le da unas instrucciones a los discípulos y le dice, pasemos al otro lado. Cuando se subieron en la barca, ¿se acuerdan? Se desprendió aquella tormenta espantosa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice que estaba dormido en la popa del barco. Porque Él dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Iban a pasar entonces. Iban a llegar entonces. Y por eso Él descansaba en la fe. ¿En la fe en quién? En Él, en la palabra. En la palabra. En la palabra, amén. Entonces Él mismo nos está dando a entender que el hombre se va a dormir y sigue haciendo su trabajo. Esta expresión de se va a dormir es que confía en la palabra y el poder que esta palabra tiene para hacer el trabajo. Te voy a sanar. Señor, ¿tú vas a hacer eso? Porque tú sabes que el resultado que me salió en el examen, los niveles están bla, 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 bla. Y tú sabes que eso está ahí en un lugar que está casi que imposible. No te interesa cómo Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo, te voy a sanar, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Si Dios te dijo que te iba a prosperar en esta tierra de aflicción, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que creer y reposar en ese descanso de la fe. Dios lo dijo. ¿Cómo? No sé. No me lo explico cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Amén. Y así este principio
de lo que es el reino y cómo opera el reino, te funciona con todo. Te funciona con el matrimonio, con las finanzas, con los hijos, te funciona con todo. Él dijo, el reino de los cielos es así. Es como cuando un hombre siembra una semilla. Está dando el misterio. ¿Cuántas veces? Yo me lo preguntaba. En muchas ocasiones, hace años yo me lo preguntaba, Señor, dime cuál es el secreto de que funcionen las cosas. Señor, dime cuál es el secreto. Este es el secreto, no hay otro. Es la palabra de Dios. Es lo que ella contiene, es lo que ella trae. Es la verdad de Dios. Pero queremos empañarla con opiniones. No, es que hay que escuchar a los expertos. Hay que oír a los expertos. Es bueno oír a los expertos. Pero no cuando contradicen lo que ya Dios te dijo. No cuando contradicen lo que ya Dios te dijo. Amén. Marcos 4, versos 26 y 27. Seguimos. Este verso, mire, este verso deberíamos de copiarlo y pegarlo en la nevera de nuestra casa, en el espejo del baño, en todas partes. Porque aquí está el secreto de la manifestación del reino de los cielos. Decía además, así es el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Dice que es así. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No vamos a entender muchas veces lo que Dios hace y cómo lo hace. Pero debemos tener fe y esperar que esa semilla dé todo lo que contiene. Todo lo que contiene. Amén. Ahora, dependiendo de la condición del buen terreno, la semilla brotará y crecerá. Ya hablamos de los 4 tipos de terreno. Pero es importante atar ahora lo siguiente. El tipo de terreno determinará la calidad y la cantidad de la cosecha. Usted siembra en terrenos diferentes y la semilla va a ser diferente. El terreno afecta a la semilla. Afecta el sabor de los frutos. Eso está comprobado científicamente. El terreno afecta. Debemos permitir que el buen labrador trate con nuestro terreno, es nuestro corazón, para que Él pueda tener una buena cosecha en nosotros. Si la incredulidad, el temor, la duda ha venido a mi vida, yo necesito dejar que el Espíritu Santo trate conmigo, para que Él pueda preparar bien ese terreno para yo recibir la semilla del reino, la semilla de fe. Necesito colaborar con el Espíritu Santo para hacerlo. Mire, esto no es magia. Esto no es magia. Esto es un proceso. Y Dios, Jesús, nos está revelando aquí el secreto. Todo está contenido en la palabra de Dios. Todo lo que usted necesita. Toda la fe que usted necesita. Todas las promesas de Dios que usted necesita están contenidas en la palabra de Dios. Están contenidas allí. Recordemos que este sembrador busca fruto de la semilla que Él siembra en nosotros. Dios siempre va a buscar el fruto de la semilla que Él siembra en tu corazón. Siempre va a buscar ese fruto. Siempre va a esperar ese fruto. Por eso es que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que Dios no desecha a nadie. Dios, a través del Espíritu Santo, va a trabajar, va a obrar. Y cuando nosotros los seres humanos decimos, no, ya no, no hay forma, no hay manera, déjalo, ya ese no hay nada que hacer. El Espíritu Santo dice, todavía hay algo que hacer. Todavía hay algo que hacer. Todavía. Y nosotros nos tenemos que convertir en colaboradores del Espíritu Santo, levantando la fe en la gente. Levantando la fe y la esperanza en la gente. Mira, hay gente que está envuelta en pecados y no salen de ahí. No salen de ahí, practican el pecado y no salen de ahí porque ellos se han convencido a ellos mismos. Uno, que no pueden. Y dos, que ellos ya no valen la pena, que ellos
Ya Dios los desechó. Y cuando una persona llega a esa condición, es muy difícil que salga de su situación. Por eso es que estamos usted y yo. Por eso es que la iglesia se queda en la tierra para esa labor. Porque un carbón encendido enciende a otro que está a punto de apagarse. Y el Señor habló en el libro de Isaías que el pabilo que humea sabe. Cuando usted tiene la mecha prendida y usted la sopla para apagarla, todavía queda como una chispita ahí que empieza a echar humo. Cuando una persona está así, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Pero tú y yo tenemos que ser colaboradores de Dios. Amén. Tú no tienes que entender cómo crece la semilla para que la semilla trabaje a tu favor. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Si no entendemos la palabra de Dios, si no entendemos un principio de Dios en su palabra, seamos humildes. Vayamos a su presencia. Señor, yo no entiendo esto. No lo entiendo, no me entra, no lo entiendo. Revélamelo. La palabra dice que el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él que es bueno le da en abundancia a todos. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Dios nos viene hablando durante ya 3 domingos anteriores acerca de esta parábola. Porque Jesús dijo que si no entendíamos esta parábola no íbamos a entender el resto de los principios. Entonces aquí está contenida. Y el domingo que viene el pastor va a hablar de la semilla de mostaza, del grano de mostaza. No se pierde esa prédica el domingo que viene. Son principios de reino que si no los conocemos, no los podemos ejercer. Pero hoy usted está conociendo, o se le está afianzando ese conocimiento, que el reino de Dios está contenido en su palabra. Mire, cuando Dios crea el mundo, Dios le dice al mar, le dice, produzcan peces. El mar tiene casi 6.000 años produciendo peces. Él le habló al mar y le dijo que produjera peces. La palabra manifestó. A la tierra le dijo, por eso es que usted saca un pez del agua y el pez se muere. Porque Él le dio la orden al mar que produjera peces. La tierra le dijo, produzcan árboles. Toda semilla de fruto a la tierra. Por eso usted saca una mata de la tierra y se muere. Porque a la tierra se le dio la orden, se le dio la palabra. Y por eso es que se manifiesta. Ahora, cuando hizo al ser humano, Él no dijo, tierra, barro, levanta ahí y haz un hombre. No le habló a la tierra. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque el reino de Dios iba a estar contenido en el ser humano. Iba a estar contenido en el ser humano. Por eso es que la semilla, cuando se siembra en el corazón del ser humano, produce fruto. Pero cuando no se siembra la semilla en el corazón del ser humano, no produce fruto. Porque así lo diseñó Dios, así lo hizo y así lo quiso. Amén. Por eso es que tenemos que cuidar qué semillas sembramos también. Porque tú a un niño le dices, no seas desobediente, igualito a los amiguitos tuyos, de desobediente. Y se lo afianza, y se lo afianza, y se lo afianza. Mire, para después quitar esa cosecha, va a ser muy difícil. Porque eso también se siembra en el corazón, y eso no es semilla de reino. Corrijamos a nuestros hijos, sí. Por eso que la Biblia da una alternativa. La vara no mata a nadie. La correa no mata a nadie. La chancleta no mata a nadie. Pero las palabras mal dichas sí pueden matar el corazón de un hijo. Entonces corrige a tus hijos, pero no permitas que nadie hable palabras negativas sobre ellos. Y no lo hagas tú. Amén.
Eclesiastés 11, verso 15. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No nos las demos de sabio, hermano. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que siembre en nuestro corazón es que la semilla carga dentro de ella el poder para crecer. Jehová es tu sanador. Eso es una semilla. Jehová es tu sanador. Eso es una semilla. Jehová es tu libertador. Eso es una semilla. Jehová es tu proveedor. Eso es una semilla. Y esa semilla tiene el poder para cuando cae en el buen terreno, en la buena tierra, ella crezca y se manifieste. Tú decides si oyes esto como un concepto más o si entiendes que hay un poder en la semilla del reino y necesita tu fe para poder crecer, amén, para ser sembrada en tu corazón. Ahora tenemos que tomar el tiempo para regarla, para cuidarla, para podarla. Necesitamos tomar el tiempo, amén. ¿Tú estás oyendo la semilla que carga dentro de ella el poder para vencer? Tómate el tiempo necesario para regarla, para sembrarla primero, para regarla en oración. ¿Qué te dijo Dios? Que todavía tú no has visto la manifestación de eso. Hay cosas que yo estoy esperando que se manifiesten en mi vida, que Dios me las habló. Yo necesito regar eso con oración. Amén. Fertilizarlo con acción de gracias, no con queja. No importa lo que veamos. No importa lo que veamos. No seamos como Pedro, que se dejó convencer por la circunstancia. Dijo, pezuña, Jesús lo matan y ¿cómo quedo yo? No, ¿cómo quedamos nosotros? Eso fue lo que pensó y lo agarró el temor y la inseguridad y la incredulidad. No podemos ser así, amén, sino que tenemos que fertilizar esa palabra con acción de gracia y también tenemos que matar la hierba mala que impide que esa semilla dé frutos. Siempre que Dios te da una palabra, mire, va a venir Satanás a querer robártela. Los momentos de tu vida donde tú has recibido palabras cruciales para ti, Satanás ha querido levantarse para que esa palabra no pueda producir. No permitas que gente negativa mate la semilla de la palabra que Dios ha puesto en ti. Siembra la palabra en tu corazón, sigue creyendo. Mire, José había recibido palabra de Dios. Dios le habló a José a través de unos sueños y había recibido palabra. Pero unos años después, José estaba en Egipto, siendo esclavo y preso. ¿Y dónde quedó toda esa palabra? ¿Dónde quedó esa palabra que él había recibido? Él la seguía creyendo en su corazón. Él la guardó en su corazón. Eso fue lo que lo mantuvo vivo en medio de las circunstancias que vivió. Y en un día, él salió de ser un esclavo preso a ser gobernador de todo Egipto. Así actúa Dios. Eso es lo que Dios hace. Tal vez tú tienes años esperando por la manifestación de una palabra. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue regando esa palabra con oración, sigue dándole gracias a Dios porque eso viene y un día se va a manifestar y va a asombrar a todos, amén. Porque Dios no se equivoca, Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace, Él lo va a hacer, amén. La ansiedad y la desesperación nunca pueden acelerar el proceso de siembra y cosecha. No podemos desesperarnos. No, Señor,
entonces. Ve las noticias y uno dice, ajá, ¿y entonces? ¿Y ahora qué? No te desesperes. Estamos en manos de Dios. De Dios. De Dios. Hay palabra de Dios sobre esta nación. Hay palabra de Dios sobre esta nación. Y esa palabra no cae en tierra. Esa palabra está siendo regada por la iglesia. Está siendo creída, alada por la iglesia. Amén, por ti, por mí. Así que sigamos creyendo, no nos desesperemos, orando, 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 creyendo. Pastora, yo tengo 10 años predicándole a mi esposo. 10 años, pastor, usted no sabe, predicándole a mi mamá, a mi papá. 10 años, pastor, y entonces sigue creyendo, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Esa semilla está allí, está allí. Ora por ese terreno para que el Espíritu Santo lo pueda transformar. Y un día vas a ver a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu hijo, a tu vecino aquí en este lugar. Un día te van a decir, mira vecina, necesito que me lleves a la iglesia. Vino aquí. El apóstol Nahum contaba en estos días en una prédica un testimonio poderosísimo de un gran predicador que Dios lo utilizó muchísimo con sanidades. En su ministerio hubieron 25 muertos que fueron levantados. Fueron resucitados en el ministerio de este hombre del siglo pasado. Pero él era inconverso y su esposa era la que iba a la iglesia. Y un día el hombre le dijo, mira, no vayas a la iglesia. Y como la mujer se fue a la iglesia, el hombre se molestó y le cerró la puerta. La de adelante, la de atrás. La mujer no tenía cómo entrar a la casa. Y la mujer llegó y se quedó afuera. Pasó toda la noche afuera. Y cuando el hombre va en la mañana, que abre la puerta de atrás, la mujer le dice, mi amor, amado, querido, ¿qué quiere que te haga de desayuno? Pero es que la mujer pasó toda la noche orando, regando esa semilla de fe que había sido sembrada en ella, y Dios le había dicho, tú y tu casa serán salvos. El hombre se convirtió. Pero es que la mujer, y llegó a ser uno de los más grandes evangelistas del siglo pasado. Un hombre usado poderosísimamente. Nosotros no podemos determinar el destino de las personas, pero nuestra fe y nuestra oración sí. Nuestra fe y nuestra oración sí, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. Cuando le decimos, Señor, creo que esa semilla es tuya y yo voy a sembrar esa semilla de salvación. Yo voy a sembrar esa semilla, Señor, de perdón. Yo voy a sembrar esa semilla de transformación. Y creo, Señor, y la riego con oración. Y sigo creyendo, y sigo creyendo, y sigo creyendo. Y la gente va y viene la fe, viene el reino, van y vienen, vemos muchas cosas. Pasan los años, pero un día esa semilla va a dar fruto. Un día esa semilla va a dar fruto. Amén. Dice la Biblia en el mismo Marcos 4, verso 28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. La tierra da su fruto por sí misma. Por sí misma. Tire una pepa de mango. Y van a ser. Porque la tierra da fruto de ella misma. Amén. Fíjese el mismo Marcos 4, 28. En la versión para todos, dice, la tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Hay un proceso. No crece de una vez. No crece de una vez. Yo no puedo sembrar la semilla y esperar que al día siguiente ya el tallo está hasta aquí. No puedo hacer eso. Hay un proceso. Y necesitamos entender que como iglesia somos usados para que ese proceso se pueda llevar a cabo. Amén. Espera que el grano madure para recibir la cosecha. En el verso 29 de Marcos 4 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Enseguida cosecha. Pero tienes que esperar que el fruto esté maduro. No abortes el proceso de la palabra con la incredulidad. Mire, Abraham estuvo a punto de abortar la promesa que Dios le había dado, porque la mujer se desesperó. Sara se desesperó. Como no veía que quedaba embarazada y no veía que quedaba embarazada, dijo, bueno, Abraham, es una costumbre de los pueblos de donde ellos venían. Esa costumbre no es de Dios, de los pueblos de donde ellos venían. Si la mujer
la esposa no daba hijos, entonces él podía buscarse otra esposa. Eso se lo inventaron los hombres. Y le dio a su sierva. Y usted conoce la historia. De allí nace Ismael. Pero la promesa era la promesa de Dios. Y la semilla de la palabra de Dios le dijo: yo te voy a dar un hijo con tu esposa. Pero es que a veces decimos: bueno, Señor, no lo hagas así, hazlo de tal manera. No, pero podemos hacerlo de tal forma. Deja que Dios haga las cosas como Él quiere. Amén. Y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Todo el conflicto del Medio Oriente nace por Ismael. Hasta hoy estamos sufriendo eso. Entonces debemos permitir que la siembra de Dios se haga en nuestro corazón, de la manera como Él quiera, como Él lo quiere hacer, de la forma que Él quiere hacerlo. Y nosotros simplemente disponer nuestro corazón para que Él lo haga. Amén. Así es el reino. Lo importante es entender que quien da el crecimiento es Dios. Y sabe que el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Corintios. Le dijo: mire, yo planté, Apolo regó, 1 Corintios 3:6, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El único que puede hacer crecer esa semilla en tu corazón es Dios. Por eso no te puedes desconectar de Él. Mire, Pedro, Lucas 5, 4, 6, dice que Jesús, estaba la gente aglomerada, Jesús quería predicar. Lucas 5, 3. Y Jesús le pide a Pedro, estaban las barcas allí estacionadas en la orilla, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, saca tu barca para que yo pueda subir a ella y predicar desde allí. Escúcheme, Pedro no era discípulo de Jesús todavía. Y Pedro se la da. Cuando terminan de predicar y todo, Pedro vuelve y para el mar. Y resulta que pasaron toda la noche pescando y no sacaron nada. Y Jesús le dice: Lucas 5, 4 al 6, cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche estuvimos trabajando y nada hemos pescado. Este es el problema de los expertos, que Pedro era un experto en el mar, y él le decía: Señor, yo sé lo que estoy diciendo, yo conozco cómo es esto, no hay peces, estuvimos toda la noche pescando y no hay nada. Pero Pedro fue inteligente y le dijo: mas en tu palabra yo echaré la red. Y dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hay una palabra que Dios te ha dado. Hay una palabra que Dios te ha dado. Yo sé que todo el que está aquí ha recibido una palabra de parte de Dios. Tienes que caminar en ella, amén. Tenemos la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, viva, eficaz. Caminar en ella, sembrarla en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, creerla, declarar la palabra. Pero ¿sabe qué? Hubo algo importante que Pedro hizo antes de eso. Y está en el verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro se conectó con Jesús a través de la obediencia. Jesús le había pedido la barca para él poder predicar, y Pedro la cedió. Obedeció a Jesús allí. Pedro trabajó para el reino, y el reino le devolvió mucho más. Él se conecta con Jesús. Tenemos que conectarnos con Jesús. La obediencia es un camino de conexión con Dios.
Y cuando nos conectamos, cuando obedecemos a Jesús, Él se conecta con nosotros. Porque nos conectamos con su palabra, con sus principios, con sus mandamientos. Amén. En ese terreno de obediencia, en esa buena tierra, es donde se manifiesta el reino de los cielos. Entonces, el poder está en la palabra sembrada. No busques en otro lugar, busca esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Deja de estar hurgando, destapando macetas y viéndote en el terreno del vecino y buscando por aquí, buscando por allá. Busca la palabra que fue sembrada en tu corazón. Búscala, amén, y hazla crecer con tu confesión, hazla crecer con tu gratitud. Mire, yo hago un llamado al liderazgo de esta casa. No es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de ver las circunstancias, es tiempo de levantarse y traer una palabra de fe, una palabra que levante la incredulidad en la gente. Para eso usted es líder, para eso Dios lo ha llamado, para que usted pueda levantar a la gente. Pero si viene alguien y entonces me dice: pastora, mira lo que me está pasando. Ay, yo me guindo a llorar con ella. Ay, qué terrible, verdaderamente, ¿qué vamos a hacer? Necesito sembrar la palabra de fe. Necesito sembrar la palabra del reino, primeramente en mí, para poder hacerlo en los demás, porque nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces necesito sembrar palabra del reino en mi vida, experimentarla, para poder entonces ir y sembrar en otros esa palabra del reino. Primero en tu vida y después en la vida de los demás. Amén. Esa semilla de fe, de esperanza, de gloria, de que días mejores vienen para nuestra nación. Esa fe, esa palabra de fe y de esperanza. Mira, estás pasando por esta situación, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios no te va a dejar. Dios va a hacer algo contigo. Tenemos que levantar a la gente, amén. Y se le exige al liderazgo que haga esto. Dios lo exige. Dios lo exige. Tal vez usted piensa que no está en una posición de liderazgo. Pero si usted es padre, madre, usted es líder. Si usted es hombre, usted es líder. Es sacerdote de su casa. Levántese con una palabra de fe. Levántese con una palabra de fe. Mire, así como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, dame la barca. Dice, le rogaba. Así dice, le rogaba: por favor, necesito la barca. Pedro se la dio. Hay cosas que Dios te está pidiendo que sueltes. Hay cosas que Dios te está pidiendo que des. Hay cosas que Dios te está pidiendo que dejes. Hay situaciones, hay relaciones que Dios te dice: eso no te ayuda, eso no te edifica, eso no te levanta. Déjalo, suéltalo, para que la semilla del reino pueda encontrar ese terreno para poder manifestarse. Y entonces la actitud no es: bueno, Señor, esta es mi vida y yo con mi vida hago lo que yo quiera. Si tú le dices a Dios que tú haces con tu vida lo que tú quieras, tú estás bien equivocado, bien equivocada, porque la vida te la dio Él. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, y el que ha establecido los principios de vida ha sido Él. Es para la gente que no tiene conocimiento. Es para la gente que vive afuera en el mundo sin Dios, sin Cristo, sin leer una Biblia. Pero tú, que tienes años sentado en esa silla escuchando palabra de Dios, no hay excusa. No hay excusa. La manifestación del reino de Dios tiene que hacerse. Tiene que venir, tiene que manifestarse. Porque tú estás disponiendo tu corazón.